Feliz sábado para todos. Mucho gusto saludarlos, especialmente en esta ocasión, día sábado, día especial del Señor, en su templo y en el culto de adoración. Me siento muy bienvenido acá. Gracias, hermano Mario, por sus palabras. Y gracias a ustedes, quizás no se dan cuenta, pero el visitante sí se da cuenta cuando una congregación es cordial, fraternal y cariñosa, y ustedes lo son. Y me doy cuenta porque al salir del culto, la forma como saludan transmite. Uno lo percibe, ¿verdad? Uno percibe cuando es bienvenido a un lugar y realmente nos sentimos muy bienvenidos. De hecho, bueno, con ganas de volver siempre. Bueno, quiero comenzar esta reflexión con una pregunta. La pregunta la hago basado en un pasaje, una declaración de un autor que no sé si han leído o escuchado de él, llamado Lewis Smedes. Lewis Smedes dijo, estoy parafraseando ahora, ustedes van a decir si están de acuerdo o en desacuerdo con estas palabras. Cuando el regalo que recibimos es verdadero, nos llega, el regalo, también una parte de la vida de quien lo dio. Palabras profundas, ¿verdad? Voy a repetirlo. Imagina que recibes un regalo. Normalmente recibimos regalos. Unos con una calidad y no en cuanto a precio diferente, calidad humana. Y de allí las palabras de Smedes cuando escribe: cuando el regalo que recibimos es verdadero, con el regalo nos llega también una parte de la vida de quien lo dio. ¿De acuerdo o en desacuerdo? Bueno, voy a dar dos ejemplos brevemente. Y el segundo de ellos, pues ya veremos que es muy diferente del primero. En el caso del primer ejemplo, por cierto, le pedí a mi esposa su autorización para contar esta historia. Cuando nos casamos, hace ya unos cuantos años, a ver, calculen más o menos cuánto. Mejor no calculen, porque me pueden hacer perder la concentración. Ella tuvo la buena ocurrencia de escribir a ministros de gobierno, del gabinete, allá en Venezuela. Incluso escribió al presidente de la República, notificando de nuestra boda e invitándolos a la boda. Por supuesto, conscientes de que no asistirían, pero también conscientes de que podían dar un regalo en lugar de su presencia. Ella trabajaba en la administración pública, el entonces llamado Ministerio de Obras Públicas. Y para sorpresa mía, ¿saben qué? Varios ministros enviaron sus regalos. Y también el presidente de la República. Bueno, ver para creer. Yo no creía que eso podía ocurrir, pero ella de alguna forma, las mujeres son así, ¿verdad? Son más arriesgadas y por eso a veces consiguen más. Recibimos varios regalos, pero, a ver, la declaración de Smedes, con el regalo nos llega parte de la vida del que lo da. ¿Será que ellos gastaron en el regalo de su propio bolsillo? ¿Los ministros? ¿Será que los ministros? Bueno, los ministros son jefes en un ministerio donde hay centenares de personas. Si van a regalar a cada empleado, ¿verdad? Entonces, imagínense, el sueldo se les va a ir solo en regalos. Pero ¿será que los ministros que regalaron o el presidente salieron por las tiendas a buscar el regalo? ¿Verdad que no? Hay quien haga eso por ellos. Entonces, eso de que con el regalo verdadero nos llega la vida, parte de la vida del que regala, ¿allí se cumple? No pareciera, ¿verdad? Pero ahora la segunda historia. Y esta historia del mismo Lewis Smedes cuenta él que un día llegó de viaje con su esposa y al frente de la puerta de su casa, como ocurre hoy tantas veces, encontraron un paquete de UPS, una caja. Y cuando vieron el nombre de la persona que enviaba la caja, se sintieron muy felices porque era una amiga de ellos de hace más de 30 años.
cuando Luis Mires era pastor de una iglesia rural en New Jersey. El caso es que con expectativa y alegría abrieron la caja y allí había, dice él, una manta blanca. Visiblemente se veía que había sido tejida a mano. Le llaman afgana y era tan grande que él dice que él se podía cubrir de cuerpo entero con la manta. Pero había una notita, una tarjeta que les llamó poderosamente la atención y cuánto celebraron al leer el contenido. La tarjeta decía, oye bien, cada pulgada de esta manta ha sido tejida con amor. ¡Wow! Cada pulgada de una manta gigantesca ha sido tejida. ¿Con qué cosa? Con amor. Entonces, él escribe al final de ese relato que cuando el regalo es verdadero, que fue lo que leímos, cuando el regalo es verdadero, con el regalo recibimos parte de la vida de la persona que lo dio. Cuando dice parte de la vida, ¿se está refiriendo al costo monetario de los materiales que usó? Bueno, quizás una parte, pero mínima. ¿Se estará refiriendo, cuando dice parte de la vida, será el tiempo que empleó haciendo la manta, quizás varios meses? Bueno, hay algo de eso. ¿Se estaba refiriendo a qué cosa? Porque fue tejida con mucho amor. Y ellos sintieron, dice él, sintieron que la amistad, el nivel de la amistad a partir de ese momento se profundizó aún más, porque estaban lejos unos de los otros, más de 30 años sin verse, y sin embargo el amor permanecía. Entonces, hoy vamos a hablar de una ofrenda. No voy a mencionar el personaje bíblico protagonista, porque ustedes lo van a saber, diría que rápidamente. Voy a dar algunos datos de ese personaje bíblico. Que de paso, si hubiera un museo en el cielo, encontraríamos en el cielo, si hubiera un museo, que no lo hay, la ofrenda de ella allí. El personaje, ¿dónde ocurre la ofrenda? En el templo. En un sector del templo llamado atrio para las mujeres. Solo mujeres podían tener acceso a esa parte del templo. ¿Qué día ocurrió o cuándo ocurrió? Se cree que ocurrió un día martes. El martes de la última semana de vida de nuestro Salvador. En otras palabras, ocurrió el martes previo a la pasión. O sea que nuestro Señor, que estuvo en el templo y vio todo, visitaba por última vez el templo. No regresaría más porque después, ya sabemos lo que ocurrió, el viernes de esa misma semana estaría siendo crucificado. ¿Y quién era ella? Bueno, ya dije que era mujer. Una mujer que estaba en el estrato más bajo de la sociedad judía. ¿Quiénes estaban en el estrato más bajo? Bueno, los más pobres. ¿Y quiénes eran los más pobres? Bueno, hay un autor, se llama Albert Nolan, que dice los más pobres, los que estaban en la escala, en el estrato más bajo de la escala social en la Palestina del siglo I. Bueno, eran los impedidos físicamente. Cuando decimos impedidos, ¿de quiénes estamos hablando? Los ciegos, los sordos, los mudos, los paralíticos. No podían trabajar, así que dependían de qué para poder subsistir. Dependían de la caridad humana. Ellos estaban en el estrato más bajo, pero además de ellos, las viudas y los huérfanos. Y esta mujer era viuda. Y además de viuda era pobre. Y el relato no dice que tuviera algún hijo, porque con un hijo varón, bueno, podía enfrentar los desafíos, pero aparentemente era sola. Así que no exageramos si decimos que en el punto más bajo, del estrato más bajo, de la escala social judía en Palestina del siglo I, estaba esta mujer. ¿Y ya saben de quién estoy hablando? Estamos hablando de la viuda que conocemos como la viuda pobre. Y en sus Biblias, vayan conmigo por favor. No vamos a leer
todo el pasaje, sino nos vamos a detener en cada punto del pasaje en el que convenga detenerse. Marcos capítulo número 12. También está en Lucas 21, pero vamos a seguir a Marcos en el capítulo 12 de su evangelio, a partir del versículo 41. Vamos a leer. Marcos 12, 41. Jesús se sentó frente al arca de la ofrenda. Jesús, recordemos que él está mirando hacia el atrio de las mujeres y miraba cómo la gente echaba dinero en el arca. Muchos ricos echaban mucho. Y vino también una viuda pobre, que está, por supuesto, en un atrio diferente del de los hombres, y echó, a ver, ¿cuántas moneditas? 2 moneditas, en esta versión de la Biblia que yo tengo, dice, 2 moneditas de muy poco valor. ¿Alguien tiene la versión revisada, Reina Valera? Perdón, no la revisada, Reina Valera del 60. Porque en la Reina Valera del 60, 2 blancas. ¿Qué más? Que son un... Ok, ¿alguien sabe cuánto valían las blancas? Quiero decir las monedas. Mucho cuidado, mucho cuidado. Aquí hay que tener cuidado con este tema, ¿no? Pero el caso es 2 blancas. En griego era lepton y eran las moneditas de menor valor. Solo circulaban en Palestina, no en el Imperio Romano. La moneda de menor valor en el imperio era el cuadrante. Por eso aquí se apresura el autor del Evangelio Marcos a decir 2 blancas y además que son un cuadrante. Ahora, ¿y cuánto era un cuadrante? Para tener una idea de la ofrenda que ella dio, tenemos que meternos un poquito en, bueno, cuánto valía un cuadrante. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a ir a la ayuda o acudir a la ayuda de un erudito bíblico. Él se llama Lawrence Richards. Y escuchen esto. Un cuadrante. Para saber el valor hemos de partir de este punto. El denario. ¿Quién recuerda? El denario era la paga que recibía. A ver, ¿quién recuerda? El denario era el pago que recibía un jornalero por un día completo de trabajo. Un denario era el pago por un día de trabajo. Ahora, un denario, aquí comenzamos a aterrizar, un denario equivalía a 64 cuadrantes. Ok, ya ahí comenzamos a darnos una idea. Un denario, alguien que trabajara un día completo recibía un denario que equivalía a 64 cuadrantes. Pero esta señora, esta viudita, no tiene un denario, tiene un cuadrante. Un obrero ganaba 64. Bueno, los obreros no eran como ocurre hoy, no eran bien pagados. Un denario era lo básico para subsistir. O sea que al trabajar un día tenían 64 cuadrantes para sus gastos, para suplir sus necesidades. Pero esta viudita no tiene 64 cuadrantes. Tiene, 2 blancas que equivalen a un cuadrante. Pero todavía no tenemos buena idea, una idea precisa de cuán pobre era ella. ¿Por qué razón? Bueno, este mismo autor, Lawrence Richards, nos ayuda a entender. Porque él dice, un denario de aquella época, respetando las distancias, era aproximadamente el equivalente a $20. Ahí nos estamos acercando, ¿verdad? Un denario, ¿a cuánto equivalía? Más o menos $20. Ok, si sacas la cuenta, no lo vamos a sacar exactamente y mucho menos aquí. Según esto, si un denario era equivalente a $20, entonces un cuadrante equivalía a unos 25 centavos de dólar. La regla de 3. No da exactamente 0.25, o sea, 1/4. Un cuadrante equivalente a ¿cuánto dije? 25 centavos de dólar. ¿Cuál era el patrimonio? ¿Cuál era el capital de esta viuda? ¿Cuánto era su capital en moneda, en dinero? Era 25 centavos de dólar. 25 centavos de dólar, el equivalente a un cuadrante, o al revés.
Pero ahora no hemos llegado todavía a donde queremos llegar. A donde queremos llegar es esto. Con 25 centavos de dólar, o sea, con un cuadrante, ¿qué podía comprar ella en la Palestina de aquel tiempo? Bueno, empecemos por decir, ¿qué puedes comprar hoy con 25 centavos de dólar? O sea, hay hamburguesas que cuestan $1 y tú ves los anuncios, ¿no? No vamos a mencionar aquí nombres, marcas, pero a veces te dicen una hamburguesa por $1. Pero sabemos que esa es comida, ¿cómo se le llama? Chatarra. Y a veces ni siquiera una hamburguesa con $1. Ahora, con 25 centavos, el pan de la hamburguesa quizás. No, ¿verdad que no? Tampoco. Entonces el caso es, ¿qué podía ella comprar? Lawrence Richards nos ayuda un paso más, porque él dice, ¿cuánto costaba aproximadamente un pan en aquella época? ¿Y podía ella con 25 centavos de dólar, o sea, un cuadrante, comprar un pan? Bueno, dice, un pan podía costar $2. ¿Cuánto tenía ella en dólares? El equivalente a 25 centavos. One quarter, un cuarto. Y si el pan costaba $2 y querías comprar la mitad del pan, ¿podía ella comprar la mitad del pan? No, porque si costaba $2, no sé si en aquel entonces vendían por la mitad, si no podía pagar el pan completo, bueno, compre la mitad. Pero ¿le costaba cuánto? $1, tampoco podía. ¿Y si quería comprar un cuarto de pan? ¿Cuánto sería eso? 50 centavos de dólar, pero tampoco tenía 50 centavos. ¿Tenía cuánto? El equivalente a 25 centavos de dólar. Y ahora bien, si tú estás en esa situación, o yo, y tienes solamente 2 blancas, un cuadrante, vamos a hablar de las 2 blancas, 2 centavitos, y llega la hora de dar la ofrenda, ¿tú vas a dar los 2 centavitos? Tienes 2 nada más, ese es todo tu patrimonio, no tienes más, y tú vas a dar los 2. ¿Se ofende Dios si en lugar de darle los 2 centavos, ella da solamente 1 centavo y se queda con 1? No, claro que no. Y sin embargo, ¿ella cuánto dio? Bueno, vamos a seguir leyendo. Echó 2 moneditas de muy poco valor. Ya sabemos cuánto era el valor. Lo dio todo. Entonces, ¿qué cosa? Jesús está viendo. Ella no sabe, ni se imagina que los ojos de Dios están sobre ella. La gente está viendo a los que dan mucha ofrenda, porque ¿saben qué? Los ricos aprovechaban el momento de la ofrenda. ¿Para qué? Para lucirse, usted lo dijo, para lucirse. Y se aseguraban de traer monedas de las que sonaran más duro, porque al caer la ofrenda en el cofre, hacían mucha bulla, y el que hacía más bulla con su ofrenda, bueno, ese era el que daba más, y por lo tanto al dar más, entonces se llevaba, bueno, no sé qué premio, el premio de la estupidez, porque no, ¿a qué Dios, quizás a un Dios pagano puedes complacer, aunque no existen, sabemos, pero a Dios no lo vas a sobornar, creyendo que por dar más ya te llevas la corona. No, Señor. El caso es que mientras que las miradas de todos los que están presentes se posan en los que están dando más, o sea, se están luciendo, hay un par de ojos que se posan sobre la viejita, la ancianita. Jesús no está viendo a los que están haciendo alarde. No, Jesús la está viendo a ella. Y escuchen esto, lo que él vio le gustó tanto. Porque a veces uno ve algo que le gusta y uno se lo queda. Pero a veces le gusta tanto a uno que uno lo comparte. No puedes callarte. Y él no se pudo callar, dice el versículo número 43. Entonces Jesús llamó a los discípulos. ¿Y qué les dijo? Os aseguro, o sea, no hay duda que esta viuda pobre echó más que todos los demás en el arca. Bueno, sobre la base de qué el Señor dice, ¿lo están viendo allí? ¿Sobre la base de qué? Ah, bueno, porque todos dieron, versículo 44, porque todos dieron de sus sobras, dice esta versión. Pero ella, de su pobreza, ¿cuánto echó? Dice aquí, todo lo que tenía, todo su alimento. En otras palabras, ¿será que no pensó
¿y de dónde vendrá la próxima comida? Esa es una pregunta importante, ¿sí o no? ¿De dónde vendrá la próxima comida? Si yo lo doy todo, entonces ¿de dónde vendrá la próxima comida? Porque hoy día, si te queda alguito en tu bolsillo, tú puedes decir por lo menos un banano, ¿verdad? Un bananito tiene potasio, esto y lo otro, y llena, por lo menos por un rato, no pasó hambre. Pero no pensó ni siquiera de dónde vendrá la próxima comida, pero no sabía. Yo tengo aquí, si ustedes leen el libro El deseado de todas las gentes, interesante. ¿Cuántos tienen en su hogar el libro El deseado de todas las gentes? Oye, esa es una preciosura. De hecho, es mi libro favorito, aparte de la Biblia. Y allí dice, la página 566, que ella echó sus 2 blancas, los 2 centavitos, los echó apuradita. ¿Pero por qué apuradita? Para que nadie la viera y no se enteraran de que estaba echando tan poquito en comparación con aquellos que estaban alardeando. Y resulta que, dice acá, cuando ella echa apresuradamente sus 2 centavitos y se da la vuelta para irse, ¿qué creen ustedes? Dice aquí, pero al hacerlo notó que la mirada de Jesús se fijaba en ella. ¿Y qué rostro habrá visto? ¿Qué clase de rostro? ¿Qué expresión del rostro habrá visto? Gozo, regocijo en el rostro del Señor. ¿Y cómo no va a sentir rostro? Porque allí estaba viendo prácticamente el fruto de la misión que lo había traído a esta tierra. Y entonces dice acá, cuando él habla estas palabras, os aseguro que ella dio más. Dice, ¿qué creen ustedes que ella escuchó? ¿Será que escuchó las palabras del Señor? Dice, entonces sus palabras de elogio, las de Jesús, cayeron en los oídos de ella. Y con lágrimas de gozo, dice, llenaron sus ojos al sentir que su acto era comprendido y apreciado. ¿Qué cosa? ¿Sabes qué significa esto, mi amigo, mi amiga? No importa el tamaño de la ofrenda que tú des, ¿verdad? Si la das con amor, quizás nadie se va a enterar en esta tierra. Allá en el cielo, Dios te mirará con ojos de amor. Porque Él ve, es el motivo que te impulsa. Ella da ¿cuál es el motivo que la impulsa a ella? ¿Cómo es que alguien da todo lo que tiene, incluso sin pensar en su próxima comida? ¿Cuál puede ser el motivo? ¿Qué otra cosa puede ser sino el amor? Amor que va al punto de olvidarse de ella para dar a Dios lo mejor. Bueno, no lo mejor, todo lo que tiene. Y aquí está nuestra primera lección. Ese día hubo quienes se admiraron ante la cantidad de ofrendas que algunos daban. Otros que quizás nunca habían ido al templo se admiraron del templo, de las ceremonias. O sea, cosas secundarias, pero ese día salió de allí nuestro Señor con un corazón lleno de gozo. Y ahora pregunto, esto es una suposición, por supuesto, no sabemos. Días después, nuestro Señor sería, ¿qué cosa? Objeto de todo tipo de ultrajes, incluso de parte de muchos que antes lo habían seguido y aplaudido y ahora estaban diciendo, crucifíquenlo. ¿Será que el recuerdo de esa viejita llegó a su mente? Y qué tremendo incentivo habrá sido para él pensar que su muerte no sería en vano. Si alguien te dice, pero momentito, ¿cómo es que Jesús dice que ella dio más? Si los otros dieron mucho. Bueno, desde el punto de vista del porcentaje, digamos que algunos dieron el 1% de sus ingresos, ¿verdad? Y ese 1% era mucho más en términos absolutos que las 2 moneditas. Pero un autor, él se llama Leon Morris, dice, ¿cómo sabemos que ella fue la que más dio según las palabras de Jesús? Bueno, dice, muy sencillo. ¿Cuánto le quedó a los demás después de dar? ¿Cuánto les quedó a los otros después de dar? Les quedó mucho. ¿Cuánto le quedó a ella? No le quedó nada. Y si no le quedó nada, entonces ¿quién dio más? Por supuesto, ella fue la que dio más. Y ahora, 2 cositas más y luego termino con una ilustración, un relato. La primera lección dijimos,
Lo que te impresiona a ti y a mí no es lo mismo que impresiona a Dios. Porque ese día lo que impresionó a Dios fue la ofrenda más, desde el punto de vista monetario, más pequeñita. Eso fue lo que impresionó a Dios. Pero número 2, pudo haber dado un centavito. Y sin embargo dio los 2. Cuando en lugar de 1 da los 2, ¿qué está diciendo ella? Cuando en lugar de un centavito, se entregó 1 y me quedo con 1, pero entregó los 2. ¿Qué está diciendo allí? Dicho de otra manera, ¿quién es el que más da? El mismo libro que mencioné dice, da más el que ama más. ¿Sí o no? Da más el que ama más. Si tú has sido perdonado en gran medida, bueno, el que más ha sido perdonado es el que más ama. Eso lo dijo el Señor. Da más el que ama más. Y tengo aquí una cita. Esta es una autora cristiana. Ella se llama Amy Kay Markle. Muy cortita, pero muy verdadera, muy verídica. Dice ella, puedes dar sin amar, pero no puedes amar sin dar. ¿Está bien? Puedes dar sin amar. Bueno, los que daban mucho ese día no era por amor, era por lucirse. Puedes dar sin amar, pero no puedes amar sin dar. Y ahora la historia para terminar y luego unas reflexiones. El autor de la historia o protagonista se llama Peter, o se llamaba Peter Thoresen. Peter Thoresen estaba en la iglesia, así como aquí estamos hoy día, escuchando el sermón. El sermón trataba de la importancia de hacer obra misionera. ¿Hay aquí temas de esa naturaleza? La importancia de hacer obra misionera. Y ese día el predicador habló de la importancia de enviar dinero y misioneros a la China. Y el sermón lo impresionó tanto a Peter, que tenía para ese entonces 18 años, que él, cuando llegaron con el platillo de la ofrenda, él registró sus bolsillos y buscó todo lo que tenía. Y buscó, sacó, y en el platillo puso, al igual que la viuda, puso todo lo que tenía en dinero. Pero no sintiéndose él satisfecho, buscó un papel y un lápiz. Y en el papel escribió 3 palabras. ¿Esto ocurrió en qué año mencioné? ¿Qué año dije? 1918. Hace ya más de 100 años. Estando allí en Noruega, esto ocurrió en Noruega, su iglesia local, y en el papelito escribió en noruego, en español diríamos, y mi vida, y mi vida. Dio todo lo que tenía en dinero y además, ¿qué escribió en el papelito? ¿Y qué quiso decir con eso? Y mi vida. ¿Qué quiso decir con eso? Además de entregarte, Señor, todo lo que tengo en dinero, en este momento te estoy entregando mi vida. Pero ¿cómo se tradujo eso en la vida real, en la práctica? Bueno, se fue a estudiar para ser ministro del Evangelio y terminó su capacitación y se fue a la China. Allí estuvo predicando el Evangelio de Jesucristo hasta el día de su muerte. ¿Dio su vida? Dio su vida. 3 palabras. Y mi vida. En esta mañana, ¿qué es lo que hemos tratado de decir? Bueno, 2 o 3 cositas. Número 1, quien más ama es quien más da. Y no da, como dice el apóstol, no con tristeza, ¿verdad? Sino ¿cómo debemos de dar? No con tristeza ni por necesidad, sino ¿cómo? Por amor, porque Dios ama al dador alegre. Y dar, no necesariamente estamos diciendo aquí que hemos de dar y dejar a la familia sin comida, no. Dar cuanto podamos y dar con amor. Pudiendo dar una moneda, dio las 2. Y con eso dijo, Señor, estoy en tus manos. ¿Y qué creen ustedes? ¿Será que Dios veló por esa viudita? ¿O creen ustedes que más bien pasó hambre después de eso? No, la Biblia no lo dice, pero miren, el Señor Jesús la vio.
Y yo pues no puedo garantizarlo, pero el Dios que conozco es un Dios de amor. Esa viejecita no pasó hambre. Y en efecto las palabras del Señor en el sentido de que ella dio más, se pueden entender también en otro sentido. ¿Cuál es ese sentido? Bueno, el hermano Juan lo dice en el mismo capítulo del deseado de todas las gentes, cuando dice que gracias a ese acto de amor de ella, han entrado a las arcas del Señor, desde que eso ocurrió, a través de los siglos. No hay manera de saber cuánto dinero ha entrado a la iglesia para la obra misionera, gracias al hecho de que ella dio ese testimonio, y muchos se han inspirado en el testimonio de ella para decir, yo puedo dar un poco más, yo puedo dar más. Así que ha entrado mucho dinero que se ha usado en la causa de Dios gracias al ejemplo que ella nos da. Pero ahora vamos al principio de nuevo. ¿Cómo es que decían las palabras de Luis Mides? A ver, ¿quién recuerda? Con las cuales comenzamos, ¿se acuerdan? Con el regalo verdadero. Con el regalo verdadero viene parte de la vida de quien lo da. ¿Y qué es lo que eso significa? Hablando del Señor Jesucristo, recordemos, era martes, ¿se acuerdan? Martes, última vez que Él va al templo. Después de allí, la pasión. Y entonces ocurrió lo que todos sabemos. Y ahora pregunto, allá en la cruz, ¿cuánto dio el Señor? ¿La mitad? Lo entregó todo. El Señor lo entregó todo. No hubo nada que se reservara para Él. El cielo lo entregó todo. El cielo entregó lo mejor que tenía. En ese regalo, Dios lo entregó todo. Porque así es como Dios da. Y la pregunta entonces es, ¿por qué Dios da de esa manera? O sea, ¿por qué Dios da tanto? Es por amor. Es que no puede ser de otra manera. De tal manera amó Dios al mundo que dio. De tal manera amó que dio. O sea, una cosa es consecuencia de la otra. El dar es consecuencia el gran sacrificio es consecuencia del gran amor. De tal manera que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso lo amamos. Dice el apóstol, ¿se acuerdan? Por eso lo amamos, porque Él nos amó primero. Por eso es que lo amamos. No porque seamos buenos, no porque el amor surja en nuestro corazón. Hay un motivo por el cual lo amamos y es porque Él nos amó primero. ¿Recuerdan al apóstol Pablo? El apóstol Pablo no conocía al Señor y después que lo conoció y entendió el gran amor del Señor por él, llegó a decir, ya no vivo yo. O sea, no puedo. ¿Cómo puedo seguir viviendo la clase de vida que yo traía después de ser testigo de todo lo que el Señor ha hecho por mí? Después de comprobar que ese amor, ¿cómo es que dice el canto? Que aquí no lo he escuchado hoy, pero en otras ocasiones, la bondad de Dios, ¿es que se llama? Y ¿saben cuál es la parte clave de ese canto, verdad? Inspirado en el Salmo 23, dice, tu bondad y tu misericordia me seguirán. ¿Cuántos días? Y en una oportunidad dije, la palabra en hebreo no ha sido expresada plenamente en el español, porque donde dice, me seguirán todos los días, en realidad debería decir, me perseguirán. Tu bondad y tu misericordia no es que me persiguen, no es que me siguen, es que me persiguen. En otras palabras, el apóstol, y de paso, busquen en su Biblia, 2 Corintios 5:14. Porque hay un texto allí que repetimos mucho y hay una palabrita que decimos y muchas veces sin saber qué significa. El texto dice, en la versión antigua, el amor, 2 Corintios 5:14, el amor de Cristo nos constriñe. ¿Acuerdan de ese versículo? Porque el amor de Cristo nos constriñe. Ahí está. Pero ahora pregunto, ¿qué significa que el amor de Cristo nos constriñe? Nos constriñe. ¿Qué es constreñir? Porque estamos repitiendo ese versículo, tenemos que saber, el amor de Cristo nos constriñe. Si buscan en un diccionario el significado de la palabra constreñir, van a encontrar una cantidad de significados. Van a encontrar, el amor de Cristo nos apremia,
nos oprime, nos compele, nos impele, nos empuja. Todo eso, el apóstol está tratando de encontrar una palabra que exprese lo que ocurrió con él. Lo que ocurrió con él fue que encontró que el amor de Cristo lo perseguía por todas partes, que el amor de Cristo se le manifestaba de diferentes maneras, de 1000 maneras, y llegó a la conclusión de que él ya no podía seguir huyendo de ese amor, porque algo así como que si hubiera dicho, quiero correr a la izquierda, y allí estás tú. Quiero huir hacia la derecha y allí estás tú. Quiero huir de ti, pero te encuentro en todas partes y ya no hay manera como yo pueda huir de tu amor. Eso es lo que le pasó al apóstol Pablo. ¿Y cómo lo sabemos? Porque si leen la versión Dios habla hoy, no sé si la conocen, yo la tengo aquí, la escribí y dice así. Donde dice el amor de Cristo nos constriñe, en la versión Dios habla hoy dice, porque el amor de Cristo se ha apoderado de nosotros. ¡Oh, qué cosa más grande! Porque el amor de Cristo se ha apoderado. O sea, no hay manera de escapar de Él. Por eso muchos dicen con razón, si alguien se pierde, se habrá perdido, no porque Dios no intentó, se habrá perdido porque rechazó vez tras vez las distintas ocasiones en las que el amor de Dios lo acosó y simplemente esa persona resistió. Así que también podríamos decir, porque el amor de Cristo nos ha acorralado. ¿Verdad que sí? El amor de Cristo nos ha acorralado. Y Señor, ¿qué puedo hacer? Ya me di cuenta de lo mucho que me amas. Por lo tanto, en este día te entrego, Señor, mi corazón. ¿Cuántos quisieran decirle al Señor, Señor, tu amor se ha apoderado de mi corazón y no voy a seguir huyendo porque no hay nada más grande en este mundo que tu amor, nada más poderoso, nada más hermoso que saber, como dijo el apóstol, que el amor de Cristo fue lo que lo llevó a la cruz y fue ese amor lo que hizo que Él se entregara por ti y por mí.